de la red de educación. Ya vemos por aquí también a Luis Vicenio. Bienvenido, mi estimado Luis. ¿Alguien más que haya leído este material? Desde luego que esto lo estamos haciendo en el marco de la red de educación de Alcona. O sea, muchos de ustedes no son directivos, no son gerentes, pero son colaboradores. Seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿y a mí esto para qué me sirve? O sea, ¿yo qué tengo que ver con el proceso de crédito? Pues recordemos que pues tienen mucho que ver los de educación porque es información, es documentación básica para hacer nuestros programas de capacitación y de formación. Los encargados de educación son los que hacen los programas de capacitación y de formación para el ejercicio siguiente de la cooperativa. Entonces, pues es muy importante el que ustedes tengan toda esta información, que conozcan, para que sean facilitadores de todos estos procesos dentro de lo que es la cooperativa. Entonces, sí es muy, muy importante el que ustedes puedan tener conocimiento de esto. Un segundo, por favor, déjenme configurar el acceso a la sesión para que cuando ingresen sin sonido, porque están entrando con el audio. Muy bien, a ver, listo. Entonces, pues, por eso es importante esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Desde luego que aprovechando la participación y la presencia de gerentes y directivos, comisionados aquí en la reunión, pues es que todavía aún más tiene relevancia e importancia esto, ¿no? Entonces, bueno, no les dé pena si no tuvieron oportunidad de leer el material, pero sí que me digan si sí lo vieron, si lo bajaron, si no lo vieron, o sea, qué fue lo que pasó con esa información que yo les proporcioné en el grupo, porque también eso nos permite evaluar si lo que estamos subiendo al grupo está siendo atendido o no. A lo mejor no es el mejor canal para poder compartir documentación o información. Entonces, sí es importante escucharlos para poder evaluar lo que estamos haciendo, si está bien, si no está bien, si no sirve para nada, o cómo podemos mejorarlo, ¿no? O sea, no hay ningún problema, pues no se apenen por esa situación, no se chivien, pero sí es valioso que se expresen para poder nosotros mejorar, pues todos los procesos, todas las cosas que estamos haciendo, porque eh, yo en lo personal no soy de la idea de que haya cosas que no sirvan para nada. O sea, no, todo lo que hace una persona tiene su valía, tiene su importancia. El chiste es saber cómo comunicarse con los demás, ser efectivo, porque si yo hago algo, pero no estoy logrando el objetivo de que las otras personas se informen, les sirva de reflexión, les sirva de capacitación, para poder mejorar o poder comparar lo que están haciendo contra lo que hacen otros, pues no sirve de nada, ahí sí, pero cualquier acción, cualquier cosa que haga una persona tiene su valía. Aquí lo que tenemos que buscar es que tenga impacto, ¿sí? Que si se pretende que se integre una red de educación en Alcona, fuerte, sólida, que tenga utilidad, pues que lo vayamos logrando. Y si no se está logrando, si no estamos teniendo resultados, pues hay que ver a ver qué cambiamos, qué mejoramos, ¿no? Pero
Todos somos parte de esta organización que es Alianza Cooperativista Nacional, todos estamos colaborando dentro de las cooperativas y todos tenemos que ir caminando juntos hacia un mismo objetivo o hacia un mismo fin. Entonces, pero si no nos escuchamos, pues va a ser difícil poder saber si estamos haciendo bien las cosas o no. Y ese es el objetivo, ¿no? Adelante, Joel. Muy buenos días a todos. Buenos días. Uno de los problemas, bueno, de lo que vi aquí habla mucho sobre los manuales de crédito y algunas cooperativas de nivel básico, pues nada más tenemos reglamentos de crédito, manuales como requisitos para otorgar, procesos, formatos o demás, no se han establecido, ¿no? O sea, realmente es una de las problemáticas. Por ejemplo, aquí en mi cooperativa es una de las situaciones, no tenemos un manual de crédito como tal, tenemos un reglamento de crédito, esa es una de las cuestiones. Otra de las situaciones que vi con el material o demás, que por ejemplo aquí en nuestra cooperativa muchas son amas de casas para el comprobante de ingresos, también nos cuesta trabajo a veces tenerlo, entonces nos basamos más sobre el historial crediticio, ¿no? Porque ahí habla sobre los ingresos, verificar, muchas cuestiones. Entonces sí, y pues retomo lo de Lic Barbosa, ¿no? Checando con la competencia, con Electra, ellos para comprobar lo de si hay ingresos o no, aunque sea nada más de casa, van hasta tu domicilio para otorgarte ahí el crédito, te hacen una entrevista, ahí mismo ven la casa, los bienes y todo, y de ahí, ahora sí que pues determinan, ¿no? Cómo otorgar hay un crédito, pero sí, yo creo que parte de esa capacitación y sería bueno tener un manual de crédito pues, para las cooperativas que son de pocos socios y hacer el trámite más rápido para no volverlo tan engorroso, porque también a veces eso de darle 1 o 2 días, pues ya consiguió luego pues el dinero en otro lado, entonces ya dijo, no, yo lo tenía como emergencia y yo lo quería para hoy o para mañana. 2 días es mucho, entonces en el proceso de la evaluación y en esta parte a veces se pierde tiempo, ¿no? Esa era lo de mi aportación. Gracias, buen día. Gracias, Joel. Domingo, adelante. Sí, buenos días a todos, compañeros. Mira, de lo que estaba diciendo mi informante coordinador, sí es importante, importantísimo, de que pues, que nos hacen como en la escuela, que nos des la información, que nos subas la información, porque sí es importante, y para que nosotros la leamos. En honor a la verdad, yo se me pasó y no leí la información, no chequé el tiempo, no chequé bien mis tiempos y no leí la información que enviaste. Pero sí es importante que esté subiendo. Fue una excepción que hice. En cuanto a los créditos, nosotros sí tenemos manual de créditos, sí tenemos manual de crédito, código de ética y todo eso. Cuando nos vino el Alcona, nos proporcionó a través de Silverio, del licenciado Barbosa, de Ana, nos vinieron a enseñar todo eso y nos dejaron la capacitación, inclusive INAES nos proporcionó en aquel entonces los recursos para eso. A veces no nos apegamos, también seamos honestos, no nos apegamos mucho a los manuales, porque precisamente como acaba de decir el compañero que me antecede, aplicando los manuales se hace muy tardado el crédito. Y como nosotros acá vivimos en comunidades, o sea, y todo el socio que viene aquí, pues ya lo conocemos, sabes dónde vive y todo eso, todos nos conocemos, o sea, no hay tanto problema. Siempre tenemos socios de que tienen domicilio propio, pues no aceptamos socios que anden retando, que están de afuera porque nos van a joder. Entonces, no tenemos problema en cuanto a eso. Lo que sí, lo que sí, la duda que me encierra es que cómo se le hacen o cómo le hacen las cooperativas
si un socio se muere, ¿qué hacemos con ese crédito que nos quedó a deber? ¿Procedemos contra lo que haya? ¿Se condona ese crédito? ¿O qué rollo? Así es donde yo no sé cómo poder resolver ese asunto. Y una vez nos pasó un caso que se murió un socio, entonces lo que hicimos nosotros, le cobramos de sus haberes, o sea, el dinero lo recuperamos y la concubina era socia también y lo pagó Nosotros todavía no tenemos específico que si se muere alguien, cuánto le vamos a dar para los gastos funerales, que si le vamos a dar cajas, dado que pues ingresos casi no tenemos, son muy poquitos, ahí vamos, nada más vamos al día. Entonces, por esa situación no tenemos esa situación. No sé si estemos haciendo lo correcto en que se muere domingo y que pague esa deuda que dejó. Muy ¿Se bien. van contra los bienes o qué rollo? ¿Cómo está ahí? Porque yo digo, yo siempre que suelto un crédito, que firme la esposa como aval, aunque no sea socia, porque yo ya me estoy preparando que ese dinero, Dios no lo quiere, se muere el socio, yo requiero a la esposa que vaya pagando como pueda, ya no le vamos a cobrar intereses, eso lo tenemos en el reglamento, que no le vamos a cobrar intereses, pero que vaya pagando por abono. Si se mero es renuente, pues vámonos, pues te vamos a joder porque tú con la casa que tienes ahí o tus bienes que tienes los tienes en sociedad conyugal y te vamos a joder. Esa es mi intención, a lo mejor muy equivocada. Bien. Vamos a irle aclarando todas sus inquietudes. Lo importante que podemos tomar en esta primer parte es de lo que comenta Joel, de que en algunas cooperativas no tienen manuales como tal. Tú sí tienes manuales, pero dijiste algo muy relevante para mí, en el sentido de decir que si aplicas los manuales que tienes, vas a hacer más burocrático el trámite del crédito. Sí, eso es lo que puedo rescatar de esa parte que comentaste en relación a esta primer parte, esta primer pregunta que les hice. Este, y bueno, con esto ya vamos construyendo un momento de análisis y de reflexión para poder llegar a un planteamiento consensado, que todos estemos de acuerdo, que haya coincidencia y que todos podamos entender, que eso será lo importante, ¿no? Entonces, bueno, hay esos dos elementos que yo rescato de esta primer parte. Ahora vamos a agregarle otros detalles. Nos queda claro cuál es la diferencia viendo estas participaciones de Joel y de Domingo, y también en su momento de Barbosa, ¿cómo podemos definir lo que es un manual? O si entendemos cuál es la diferencia entre una política, un reglamento y un manual. Al final tienen características similares, que es un documento, ¿verdad? Porque una cosa es una idea que tengamos, un criterio que no está escrito en ningún lado, sino en base a mis experiencias y a mi conocimiento, yo determino cómo puedo autorizar un préstamo. Pero ya cuando lo ponemos en papel, en blanco y negro, que lo escribimos, pues ya le podemos dar el nombre de reglamento, de una política o de un manual. ¿Entendemos cuál es la diferencia? Desde mi punto de vista, tendríamos que llegar a un manual, que es algo más desarrollado, más elaborado, más completo. Pero bueno, entendemos esa diferencia, sabemos que es un manual, que es una política, que es un reglamento. A ver, adelante. Bueno, hoy quiero comentarles algo que considero muy importante. El día de hoy estamos 19 personas. Normalmente tenemos una asistencia de 30, de 32, así.
pero desde luego que hay muchos que no participan, que nomás tienen ahí que están conectados y que pues quizás de repente ponen atención y a veces no, están distraídos y en otras cosas. Este, yo creo que así nos quedemos 5 personas, pero que estemos participando activamente, vale la pena pues mantener la red de educación. No nos vamos a ir mucho por los números de cuántas personas participan. Desde luego que entre más personas participen, pues es mejor, ¿no? Pero si no lo es, pues no. Y entonces aquí estamos los que tenemos el interés de estar participando, de estar colaborando, y en ese sentido, pues no vamos a presionar a que entren todos. Si no quieren entrar, pues ni modo, ahí les seguimos. Pero sí se me hacía importante comentarlo con ustedes, ¿no? Muy bien, entonces, dicho esto, seguimos con esta dinámica de reflexión. Entendemos eso que se está planteando, que es un reglamento, que es una política, que es un manual, ¿verdad? A ver, ¿quiénes son esos valientes, las valientes? Ahora como está de moda todo con A, las valientas. A ver, adelante, Mario. Sí, buenos días. Bueno, comentando lo que dice el compañero Domingo, es cierto, cuando uno tiene un manual se hace muy burocrática la operación de un crédito, porque hay cajas, me ha tocado que piden hasta las perlas de la Virgen. Todo eso depende, bueno, de uno, qué tanta documentación o qué tanta información necesite saber del socio. Una de las cuestiones importantes que para nosotros, bueno, ya después de mucho tiempo tratamos de implementar son las visitas domiciliarias. Como dice don Domingo, Electra va y verifica tu domicilio. Coppel, para darte un crédito o otorgarte el crédito de la tienda, va y verifica tu domicilio. ¿Para qué? Para ellos asegurar, como dice, la devolución o la recuperación del dinero que se va a colocar o que el crédito sea seguro. Nosotros como caja muchas veces nos vamos a que trae un comprobante de domicilio o aquí te lo elaboramos. Hacían una vez, en una ocasión, un comentario en la misma comisión, decía, es que nosotros como cajas operamos a través de la confiabilidad de las personas, creemos en las personas, ¿sí? Que no es correcto porque muchas veces por hacerse un bien salen haciéndose un mal. Los manuales aquí nos han servido a nosotros pues para guiarnos, pero sí le digo, hay manuales de procesos y hay manuales de procedimientos. Pues en el proceso pues tratamos de estandarizar la operación de la caja y el procedimiento es donde nosotros siempre hemos tenido ese detalle, que nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello. ¿Por qué? Porque empezamos a pedir, ok, podemos tramitar un crédito con su solicitud, con su comprobante de ingresos, y su visita. Pudiera ser únicamente esos requisitos. Pero no, pues que ya le agregamos que buro de crédito, que ya le agregamos referencias familiares, que ya le arreglamos, referencias de personas que los conozcan. Le digo, ese va siendo un poquito más tedioso. Desafortunadamente a nosotros como entidad autorizada en su momento, pues teníamos que apegarnos a esos lineamientos, ¿sí? Un crédito, un manual de crédito debe de ir relacionado a lo que se hace en la caja. Como le comentaba, por decir, si vamos a pedir 3 documentos, en el manual de procedimientos que venga se solicitan 3 documentos, comprobante, identificación y buró, por decirlo, ¿sí? Para que sea más rápido. Ah, aparte, oye, es una referencia, ok, dame el nombre de una referencia donde pudiera localizarte. O voy hacia su domicilio o con una persona al azar y preguntar por él, oye, ¿conoces a la persona? Fulano de tal? No, pues que sí. ¿Cómo es esto, aquello? Ya dependiendo de esos 3 o 4 requisitos, bueno, ya se analiza la viabilidad del crédito. Pero le digo, desafortunadamente a nosotros con normativa, perdón, nos hicieron hacer más burocrático nuestro proceso. Le digo, el proceso, como le comento en sí, uno es el que lo determina de acuerdo a su operación. ¿Para qué ponerle cosas que la verdad nos van a complicar? El periodo de entrega, pues también depende del tipo de crédito y la actividad que va para lo que lo esté solicitando.
Puede ser para un negocio. Bueno, si sabemos que la persona tiene negocio, como dice don Domingo, aquí todo el mundo se conoce, sí, pero desafortunadamente ahorita las situaciones ya no están para estar confiando con las personas, porque la mayoría de las personas que vienen y tramitan un crédito no es porque ocupen el crédito, sino porque ocupan dinero. Y ahí es el problema, son dos cosas muy diferentes. Necesitar el crédito para hacer tu actividad o necesitas el dinero para solventar otra pendiente. Digo, esa sería un poquito, pues, parte de mi participación. Bien, Mario, gracias. ¿Alguien más que desee platicarnos cuál es su idea de lo que es un manual, lo que es una política, un reglamento? Adelante, Humberto. Buenos días, compañeros. ¿Sí se escucha correcto? Muy bien, adelante. Bueno, se escuchaba, ahora ya se cayó. Ya no te escuchamos. Ya se cayó. A ver, vamos a esperar a que se reconecte. ¿Se ¿Alguien escucha, más? Armenta? Ahora sí ya. De Sí, repente te ya. perdimos. Como que tuve un problemita aquí de conexión. Que adelante. Pero respondiendo a tu pregunta, Armenta, pues sí, mira, sí hay una diferencia entre lo que es, como habías comentado, un manual y un reglamento. Por ejemplo, el reglamento, como su nombre lo dice, son reglas, es decir, normas o reglas que están ancladas a lo que es, en este caso, la cooperativa. Reglas, podría ser interno, reglas internas de las cooperativas. Por ejemplo, pues, considerando esto, pues cada cooperativa de las que estamos aquí reunidas tiene su propio reglamento interno, reglas que pues los empleados, todas las personas que trabajan en ella deben de seguir. En cambio, lo que es un manual, sí hay una diferencia notable porque lo que es el manual hace referencia a un conjunto de reglas que hay que seguir para poder realizar o llegar a un punto. En este caso, como lo comentabas, los reglamentos de crédito. En este manual lo que se define o lo que se describe son reglas que se deben de seguir para poder colocar ciertos tipos de crédito, en donde en el mismo se encuentran establecidos y sus características y la forma de cómo se deberían de colocar. Pues más que nada, esa sería mi participación. Personalmente es la diferencia que se encontraría de un reglamento a un manual. Muy bien, Humberto. ¿Alguien más que desee comentar al respecto? Quisiera agregar algo otra vez, si me lo permiten, ¿no? Claro, Joel, y luego Yo después lo entiendo Barbosa. así. En el manual, ejemplo, que un día faltara una de las trabajadoras de la analista de crédito. Y el manual viene tan especificado que cualquier persona leyéndolo va llevando los pasos, porque es como una receta en el manual. Levante la solicitud, pídale los documentos, llene este formato, realice lo siguiente. El manual es una receta de cómo llevar y cualquier persona leyéndolo y demás lo va desarrollando. Y las políticas, es decir, una persona que se retrasó, que tiene un retraso en el crédito, no tiene derecho a una tasa preferencial. Aquella persona que es aval de uno no puede ser aval de dos veces sobre la persona. Entonces, las políticas se refieren a condiciones de crédito y el manual es una receta de cómo levantar una solicitud y cómo pagar y cómo llevar los formatos y cómo llenarlo. O sea, es más específico un manual a unas políticas de cómo se lleva dentro de un crédito. Así lo entiendo yo. Gracias, Joel. Licenciado Barbosa, adelante. Sí, gracias. Totalmente de acuerdo con lo que comenta el contador Joel Sánchez. Efectivamente, el manual es el documento, digamos, fuente. Hay que estarlo actualizando, darle las revisiones. Luego están también las políticas que a la postre se convierten en reglas. Iniciamos, como dice el contador Sánchez, vamos a dar si cumpliste perfectamente con tus pagos. La política es de que se incremente cierto porcentaje, o que lo doblamos el monto, o más fácil, o una tasa preferencial. Ahí entran las políticas. En el reglamento es parte integral, es a detalle de lo que puede ser ya
a rajatabla de, ¿sabes qué? Reglamento, necesitamos solicitud, identificación, por tanto, todo lo que se requiere. Este, y el manual de crédito es el orden que se debe de seguir, primero esto, luego esto, después esto. Vienen también las facultades, hasta qué monto puede autorizar el gerente, o si no se encuentra tal persona, se puede ser mancomunadas, o así que autorice el Consejo de Administración o de Crédito. Es también mi aportación, pero muy bien por parte del contador Sánchez, gracias. Muy bien, gracias. Adelante, David, ¿qué comentas? David, creo que no nos escucha. Adelante, David. No, parece que no nos escucha. Muy bien, no sé, ¿alguien más que desea hacer un último comentario al respecto? Blanca, Miriam, Alejandra, Angélica. Adelante, Blanca. Buenos días. Buenos días. Como los dijeron los compañeros, para mí se me hicieron muy bien las respuestas de lo que vienen siendo los manuales. Es para llevarlos a cabo, se tienen que estar actualizando, depende de la circunstancia o situación que se vaya presentando, ya sea con los socios o con el personal. Las políticas es unos reglamentos para mí hay que llevar a cabo adelante. ¿Por qué? Porque tiene que haber una sanción en dado caso de que no se cumplan. Y en el reglamento tiene que llevar también al pie de la letra casi casi, o se puede hacer algunas modificaciones para ver qué tanto nos puede beneficiar a nosotros como socios o como trabajadores. Y cada uno de manual, política y reglamento se puede modificar, depende de las necesidades que tenga la caja. Como aquí decía las hojas que usted nos envió, ahí venía de tipo de créditos, cómo se deben de hacer, cómo se pueden dar el seguimiento para poder continuar con la cobranza. Aquí mencionaba un compañero, ¿cómo podemos cobrar nosotros si una persona fallece? Efectivamente, pues anteriormente lo hacíamos con los avales, se moría la persona y íbamos a cobrarles a los avales. Ahora, aquí en la ciudad de León, nosotros tenemos bancos, igual que en otros lugares, en los cuales ellos tienen seguros de vida y los cuales nosotros podemos adquirir para cuando fallezca la persona, no tener esa pérdida, que el seguro nos cubra el gasto de lo que quedó pendiente del pago del socio, porque si no, pues también ahí sería un poquito más laborioso para poderle cobrar a los avales, ya que a veces muchos de ellos en el momento que solicitan el préstamo tienen la solvencia económica y tienen muy buen pago inicial. ¿Por qué? Porque tienen planificado cómo hacerlo, pero llega un momento de que ya no se puede, de que nos va mal, perdemos el trabajo o algo. Entonces ahí es donde cambian. Y muchos socios no se acercan a nosotros y se deben de acercar para poder llegar a un arreglo y que sigan pagando para no tener un historial crediticio malo. Por eso los manuales, los reglamentos y las políticas que tenemos en las cajas tenemos que estarlos actualizando para el beneficio de los socios y para el beneficio de la caja, para que también no perjudique aquí lo que vienen siendo los intereses de la caja para el beneficio de ellos mismos, porque pues somos socios y somos para nosotros todos los beneficios que podemos obtener. Muy bien, muy bien. Bueno, Blanca nos ha dado una muy buena conclusión de esta parte, de lo que estábamos platicando acerca de la importancia de los manuales y la diferencia que pudiera haber entre lo que es un reglamento, lo que es una política y la forma de cómo nosotros hacemos el proceso del crédito, ¿no? Lo que podemos resumir
es de que, bueno, un manual efectivamente tiene un concepto, una definición de ser un documento más amplio, más completo, ¿verdad? Que está muy bien estructurado, que tiene toda una serie de, se construye en base a una serie de lineamientos que le permite dar esa idea de estar, de ser un documento bien estructurado que recopila la información, los procedimientos y así como las normas políticas o instrucciones que se estén relacionadas con el proceso del crédito. O sea, no nada más es una cuestión, como decía Domingo, bueno, es que alguien vino, nos trajo estos documentos, estos manuales, pero al momento de quererlos yo aplicar, pues me hacen muy burocrático el proceso. Pues quiere decir que ese manual está mal hecho, porque no está recabando la experiencia, la información, los procesos que nosotros utilizamos para el otorgamiento del crédito. Ahora, esa es una. Por otro lado, también hubo despachos que, bueno, aquí como Mario, como Nueva Temajac, que despachos que contrataron para que les hicieran los manuales con la intención de que el FOCOP se los aprobara. O sea, ya tenían una estructura más o menos consensada y aceptada por el FOCOP y ya nomás, pues ahí le ajustaban, ¿no? Le arreglaban algunas cosas, pero la estructura era la misma. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que fueran aprobados por el FOCOP y ya no tener ese problema. Y entonces el manual no se ajustó al procedimiento y a las políticas internas de la cooperativa. Se ajustó a una norma, a una ley, a unas disposiciones, ¿sí? Pero, aún así, tendría que haberse analizado eh, pues la naturaleza de la cooperativa para poder hacer el manual de acuerdo a eso, porque si no, pasa lo que yo les diré, mi esposa trabajó hace muchos años con una cooperativa de aquí de León, de hecho ya fue fusionada, ya la liquidaron, de aquí de León, que es Caja Arboledas, que es del grupo de Alianza. Y cuando estaba en capacitación, pues le dieron los manuales para que leyera, los manuales de crédito y todos los manuales que estaban relacionados a su trabajo para que los leyera, pero al momento de que ya empezó a trabajar, pues ya no se empataba, ya no tenía nada que ver el manual con la forma en que tenía que operar. Entonces, lo que hicieron fue que le pusieron a una persona que hacía esa función para que la enseñara a hacer todo lo que hacer. Entonces, esos manuales quedaron obsoletos. Y eso no puede ser. O sea, el manual es un documento que integra el conocimiento, la experiencia, la información de la organización, de la cooperativa y lo desarrolla en base a procedimientos, normas, políticas, instrucción, experiencias que van teniendo y que lo van plasmando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características generales de un manual? Bueno, pues que debe tener una estructura bien organizada, ¿verdad? Con una portada, con un índice, con un antecedente, con una justificación, con un desarrollo, con una política y hasta con sanciones. O sea, si el oficial de créditos, el oficial de préstamos se desvía de este procedimiento, pues estas son las sanciones a las que puede ser sujeto, desde una llamada de atención hasta ¿cómo se le llama? Es una carta que les hacen a las personas, ¿no? Un acta administrativa, y si son cuestiones de dolo, de afectación económica, hasta una demanda. Acuérdense que en la LRASCAB y en las disposiciones está establecido que si se otorga un crédito que afecte a la cooperativa, que haya sido autorizado con base
a falsedades, a que hayan presentado documentos falsos o manipulados, pueden ser denunciados incluso, ¿no? Entonces, todo eso es lo que debe tener un manual. Debe ser muy claro, no tan engorroso. Algunos administradores, recomiendan que sí, se haga el manual de procedimientos, pero al final hagas una tarjetita con los 5 pasos, con los 10 pasos de la persona que va a hacer esa actividad, esa función. O sea, no le des todo el manual, todo eso resúmelo en lo que tiene que hacer esa persona en ese puesto, en ese cargo. ¿Sí? Resumirlo en 5 pasos o en 10 pasos. Paso 1, esto, lo que decía Joel. Paso 1, paso 2, paso 3, así, hasta que cumpla el procedimiento, ¿sí? O sea, tampoco tiene que ser tan engorroso, debe ser claro, debe ser funcional. O sea, no lo que dice Domingo, pues sí, a mí me trajeron a mí los manuales y aquí me los trajeron y muy bonitos y todo, pero no los puedo aplicar. Pues entonces ese manual no sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la base para poder aplicar el buen proceso de lo que es el préstamo. También debe tener un alto grado de adaptabilidad, ¿sí? De ser adaptable. Y por eso se establece que, bueno, en la mayoría de las cooperativas ahí le ponemos que este manual deberá revisarse al menos una vez al año, ¿sí? Pues yo diría que al menos debería ser cada 6 meses, porque cada 6 meses cambian las condiciones tanto de nuestros socios, de nuestras socias, en la región en la que estamos, de las condiciones económicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, al menos si es un año, pues un año, pero debe tener ese alto grado de adaptabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las características que debemos de considerar dentro de lo que son estos manuales, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que considerar que hay al menos 3 tipos de manuales. Uno que es el de procedimientos, que detalla cómo hacer las actividades. Otro manual puede ser de políticas, que define las normas y los criterios generales, como en el caso de las disposiciones que emite la Comisión Nacional Bancaria, ¿sí? Y también el tercero, el manual organizacional, que es el que define la estructura, quiénes son los cargos que hay, cómo está la estructura organizacional de la cooperativa, quién es la máxima autoridad, la asamblea, el consejo de administración, tiene un consejo de vigilancia, la gerencia, los jefes de departamento, el encargado de servicios, el encargado de préstamos, el que va y supervisa, el que verifica la información, el que hace la recuperación de los préstamos, el abogado, o sea, todo eso tenemos que tenerlo en un manual organizacional, de tal manera que todos sepamos dónde estamos ubicados y cuáles son nuestras facultades, cuáles son nuestras responsabilidades, que no nos andemos pisando la manguera, ¿sí? Ahora, cuando hay un gerente general que tiene toda esa experiencia y que tiene muy claro todos estos procesos, es más fácil, no necesita que estar leyendo el manual cada rato para saber cómo proceder, tiene la experiencia. Pero ¿qué pasa cuando se va de vacaciones? Cuando se incapacita, cuando tiene que atender a una persona, pues que está hable y hable por teléfono. Sí, sí. Ahí estoy viendo la carita de Laura sonriendo, digo, así le pasa a ella, ¿no? Oye, Laura, ¿y cómo le hacemos? Imagínate cuando Domingo tiene que ir a golpear a uno de sus socios porque no quiere pagar, pues tiene que dejar encargado ahí a alguien dentro de la oficina, ¿no? Entonces, ya con los manuales, pues eso nos permite hacer esos procesos de capacitación con nuestros compañeros, nuestras compañeras, pues para que haya claridad. También en la sesión pasada, discúlpame que te tome mucho como referencia, mi estimado Domingo, pero eres una persona muy activa, muy participativa y nos das mucho pie pues a poner ejemplos, ¿no? Pero lo que decía Domingo la vez pasada, ¿no? De que de repente él toma decisiones como gerente de la cooperativa y cuando salen bien, lo felicitan,
¿no? Le dan un espaldarazo. Muy bien, Domingo. Pero cuando salen malas cosas, luego lo quiere regañar el consejo, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó? ¿Y por qué esto? Pues sí, o sea, mientras que haya políticas aquí en el manual, sí, en un documento, a ver, ustedes aprobaron esto, sí, y me están dando la facultad para en ese sentido proceder. Si no les parece, bueno, vamos analizándolo y vamos cambiándolo. O sea, los manuales, las políticas, mientras que no vayan en contra de lo que es la ley y de las disposiciones que nos aplican, nosotros podemos ajustarlas a como nosotros queramos. Yo les he dicho que a veces nosotros como directivos o como colaboradores de la cooperativa, somos más estrictos y más exigentes que la propia autoridad. La autoridad nos dice, tú debes de comprobar el ingreso de una persona. No nos dice con un recibo de nómina, que tiene que estar timbrado, que debe estar sellado por la empresa. O sea, no nos dicen las características. Nada más nos dice, tú comprueba el ingreso del socio. Y podemos hacerlo con una carta bajo protesta de decir verdad. A ver, tú dime cómo es que tienes los ingresos. Te hago la carta, me la firmas y esto yo lo voy a tomar como algo que tú me estás diciendo. Sí, claro, yo puedo establecer procesos de verificación donde voy y observo que lo que me diga es cierto. Sí, nosotros tenemos conocimiento y experiencia de cuáles son las fuentes de ingreso. Entonces, si me dice una persona, ¿sabes qué? Yo me gano 50,000 pesos diarios vendiendo tamales, pues no se lo voy a creer, ¿no? Y luego voy y veo su casa que pues está pobrecita, que no tiene enjarre, que no tiene esto, que trae un triciclo ahí todo maltratado, pues yo no lo voy a creer que tiene un ingreso ni siquiera de 5,000 pesos diarios, porque yo tengo conocimiento y experiencia de ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, la información que me dé, yo la verifico y si no hay elementos suficientes para validar eso que me está diciendo, yo no lo acepto. ¿Sabes qué? Eso no es posible. Necesito que me traigas más documentos para verificar que lo que me estás diciendo es cierto. Entonces, todo esto nos permite entrar en esta dinámica de poder definir procesos, procedimientos que a la larga pues nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Y ahí en el manual, o sea, podemos, para no sernos tan burocráticos en cooperativas de nivel básico, pues podemos definir ya sea políticas o reglamentos. La política son criterios generales para la toma de decisiones. El reglamento ya nos habla acerca de procesos o procedimientos para saber qué pasos tenemos que seguir para poder, en este caso, poder otorgar un préstamo, ¿sí? Y el manual, pues ya es lo más completo. Entonces, bueno, pues eso es importante que lo tomemos en cuenta. En el grupo voy a poner una encuesta para ver quiénes tuvieron la oportunidad de leer el material. No es ningún problema, pues si el que diga, no, sabes que yo no lo he leído, pues pues no hay ningún problema, pero ya sabemos cuál es el impacto de lo que estamos haciendo, ¿sí? Sin ningún problema pueden ustedes contestar. Muy bien, ahora, bueno, de manera así muy breve, rápida, les voy a dar este material, esta presentación que tenemos sobre lo que es el proceso del otorgamiento de crédito. Muy bien, ya se ve. Yo, licenciado, antes que pase a otro tema, Sí, adelante. perdón, No, no, dime. ¿qué diferencia hay entre un manual y un procedimiento? El manual se integra por procedimientos, ¿sí? El procedimiento es algo muy concreto en cuanto a un paso, ¿sí? Y el manual integra todos los procedimientos necesarios en este caso que estamos viendo para el otorgamiento del préstamo, ¿sí? No sé si me explique. El manual es más completo porque no nada más tiene los procedimientos, sino tiene
las políticas, tiene información, tiene justificación, es más estructurado, ¿sí? Sí me di a entender. Sí, y entre reglamento y políticas. La política es meramente un criterio, por ejemplo, que está basado en nuestros estatutos o en la ley general o en la LRASCAP, ¿sí? Por ejemplo, decir, nosotros vamos a establecer como política no prestar más de 10,000 pesos al socio, ¿sí? O sea, es una limitante que nosotros determinamos para nuestra cooperativa, ¿sí? O una política, decir, bueno, nosotros nos vamos a enfocar a aceptar socios nada más de tal colonia, que es donde tenemos ahí sucursales. ¿Por qué? Porque es la localidad donde estamos, o sea, ya habrá argumentación para justificar eso. Pero a eso nos referimos a lo que es una política, ¿sí? Un criterio que nosotros establecemos para tomar una decisión, ¿sí? Pero Licenciado, bueno, en donde usted decía que se podrían poner amonestaciones y demás, es en el reglamento, ¿verdad? sí, porque el reglamento ya recaba parte de las reglas, parte de las normas que nos guían, que nos determinan nuestras decisiones, ¿sí? Que bueno. Muchas gracias. En un momento dado, también pudiéramos, dentro de lo que es el documento de las políticas, pudiéramos poner ahí mismo, decir, a ver, no vamos a aceptar socios de una colonia que no sea tal. Solamente vamos a aceptar socios de la colonia San Nicolás, que es aquí donde nosotros estamos, porque aquí es donde está nuestra cooperativa. Y el directivo, el colaborador que ingrese una persona de otra colonia, pues será sancionada con esto. O sea, es una política, un criterio que está estableciendo el Consejo de Administración para el funcionamiento de nuestras operaciones, de nuestras funciones, de la relación que tengamos con nuestros socios. ¿Sí? Sí. Barbosa. Sí, por ejemplo, es correcto lo que dices de que las políticas son un criterio que se determina ahí con la organización. Por ejemplo, en algunas compañías de seguros tienen por política no aceptar a gente del ejército ni a policías por el propio riesgo que implica. Ese es otro ejemplo. Una política es un criterio. Nada más para complementar lo que comentas. Gracias. ¿Sí? Domingo. Sí, una pregunta que me inquieta. Oye, ¿en las cooperativas de nivel básico es obligatorio que tengan los manuales o es optativo? Es optativo. Mínimo deben de tener políticas o reglamentos. Sí. O sea, ¿por qué? Porque debes de tener tú por escrito qué es lo que te marca tu conducta. Claro, acuérdense de la jerarquía de las normas. La jerarquía máxima es la Constitución, la que nos norma a todos los ciudadanos, a mexicanas y mexicanas. Después viene la ley reglamentaria. La ley reglamentaria es la que regula un artículo de la Constitución. En el caso de nosotros, el artículo 25 es lo que nos da el marco de existencia del sector social, pero hay una ley de economía social que es reglamentaria del artículo 25. Entonces es constitución, ley reglamentaria, luego una ley general, que para nuestro caso es la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Después está una ley particular por la actividad de ahorro y préstamo. La ley general es la ley general de sociedades cooperativas para todas las cooperativas en México. Pero hay una ley particular que es para las cooperativas de ahorro y préstamo, que es la LRASCAP. Después de la ley particular está las disposiciones que emite la Comisión Nacional Bancaria, que todas estas van responden a su marco superior, ¿sí? Entonces, está la ley particular, que es la LRASCAP, la que nos regula a nosotros, y después están las disposiciones que emite la Comisión Nacional Bancaria, ¿sí? Entonces, luego después están los estatutos, que los estatutos tienen que estar apegados, las cooperativas de ahorro y préstamo, a la LRASCAP, a las disposiciones y a la Ley General de Sociedades Cooperativas. Después, o sea, yo entiendo pues toda la maraña que representa el cúmulo de normas que tenemos que cumplir. Después de los estatutos están el reglamento interno. Muchos tienen estatutos y tienen reglamento interno. Hay cooperativas que incluso van más allá. Tienen sus estatutos, tienen sus bases constitutivas y tienen sus estatutos aparte, ¿sí? Yo en lo personal, ahí sí se me hace una duplicidad porque más o menos tienen la misma jerarquía. La base constitutiva, ahí están todos los estatutos que hacemos el pacto social a los que todos nos sujetamos. Para mí es lo mismo en la base constitutiva que los estatutos, ¿sí? Pero bueno, hay personas que dicen, yo no quiero meter en mis bases constitutivas toda la norma que me va a regular. Entonces yo hago mis bases constitutivas y luego mis estatutos. Luego hago un reglamento interno y luego hago pues mis reglamentos, mis políticas y mis manuales. Yo sí creo que lo que ya está normado en alguna disposición, que ya está normado, no tiene caso que lo volvamos a hacer nosotros. Si es nada más duplicar o decir lo mismo que dice el estatuto, que dice el reglamento interno o que dice la ley, no tiene caso que hagas esto, ¿sí? Pero si todas estas normas son generales, si hay cosas muy particulares que tú quieres dejar muy claro, ¿sí? Entonces, pues ahí mételo en una política, en un reglamento o en un manual. Ya con la plática que tuvimos al principio, concluimos que el manual es el documento mejor estructurado y más amplio, ¿sí? Si podemos llegar todos a tener un manual para el otorgamiento, para el proceso crediticio, para el proceso del préstamo, es lo más recomendable, pero que se ajuste a tu forma de ser, a tu forma de actuar, a tus políticas, a tus criterios, a tus estatutos, a tu misión. Si nomás lo vas a querer tener ahí de adorno, no tiene sentido, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, así son toda la jerarquía de las normas, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias, ya me quedó claro. Gracias, Miriam. De repente todos estos conceptos son complicados porque a veces se definen de manera muy similar y entonces a veces pues sí genera confusión, ¿no? Pero es un poco, la diferenciación está en las características que tiene un documento y otro, ¿no? Más o menos en ese sentido. Entonces, las cooperativas de nivel básico en concreto, para que quede claro esta parte, mínimamente deben de tener políticas y reglamentos. Ya cuando llegan a buscar el proceso de autorización, sí tienen que desarrollar manuales y se dan, creo que son 5 meses o 6 meses, se da de plazo para que puedan desarrollarlos.
Luis Vicenio, por ahí te veo con ganas de comentar algo. Adelante. Mira, con relación a lo que estaba tratando, pues obviamente los niveles de especificación y, y el fin que tiene cada uno de los cuerpos de normas o de reglas, en este caso, como tú mencionas, deben de hacerse muy asequibles a cada una de las cajas. Yo te digo, acá en la caja, como marco legal, pues hay como 5 manuales desde hace muchos años. No se pueden llevar, no es posible. Mi inquietud en este sentido viene en cuanto a la posibilidad de la reforma, José. ¿Cómo aplicaríamos la situación en la practicidad con la que se supone que se van a manejar las mutuales si es que se da la, la reforma, en el sentido de que la idea es de que no esté tan reglamentado, y ahora como está, la verdad, llevarte un manual con las características que dice la reglamentación secundaria, para nosotros la verdad ni siquiera es posible. Para ninguna de las cajas es posible, como nosotros, pues la gente de Alcona, les cuesta un cohete a los demás, para los que están regulados y que tienen despachos atrás y que contratan asesorías y contratan gente que les hace trabajo, es un brete, imagínate, para nosotros. Ahí es donde yo también tendría eh, la inquietud de que se vislumbrara a futuro la posibilidad de que se hicieran algún manual básico para nosotros. Entiendo los niveles, entiendo las básicas, entiendo las de segundo, tercer nivel, para irnos ahí encaminando entre todos nosotros y enriqueciendo las participaciones, como Blanca, como Joel, como este Domingo, como los demás que han participado, con la atingencia de la capacitación que ya tienes tú, que tiene Barbosa, para en un dado caso generar cuestiones básicas similares, para ya de ahí acomodar lo que va a venir si es que viene lo de la regulación. Yo creo que sí representa una complejidad el hecho de que, pues entiendo que los procedimientos de los manuales nos llevarían a que nuestros créditos tengan un riesgo menor en cuanto a al retorno del capital. Entra en juego lo que ya platicamos las otras ocasiones, el conocimiento de la gente, la flexibilidad que las cajas le ofrecemos, como decía Domingo, a nuestros socios. Sin embargo, el sopesar el riesgo con la operatividad, que no se nos vaya la gente, es algo muy complicado de manejar. Ojalá que podamos nosotros vislumbrar, si se da la reforma, el poder ir trabajando en la creación de regulaciones comunes que podamos proponer, porque creo que si se va a dar lo de la reforma, ya también tendríamos que empezar a encaminar a lo que va a ser, para que ya lo empecemos a poner en práctica previo a que se dé toda la regulación que pueda venir desde el gobierno. Es más, incidir en esa regulación para tener procedimientos y manuales y normas y políticas que se vayan trabajando y nos permitan que haya esa congruencia la letra, entre la norma, entre la regla y nuestra atención con la gente, como decían los participantes, eh, con la cercanía con la gente y pues arriesgando, ¿no? En la confianza. La verdad es de que nosotros no, un gran problema que tenemos es que debemos de arriesgar mucho en la confianza con nuestros socios o con sus descendientes, que ya son socios también y que a veces nos dan la mala sorpresa de que son contrario a lo que eran sus padres, ¿no? Ese es un comentario nada más que quisiera manejar como participación. Muchas gracias. Gracias, Luis. Precisamente esto enriquece la discusión y el análisis, la reflexión, y eso nos permite llegar a conclusiones muy interesantes, muy importantes, ¿no? La participación y la aportación de todos en este proceso. Has agregado elementos muy interesantes. Uno, a veces
el concepto erróneo que tenemos de lo que es regulación. O sea, nos hablan de regulación y bueno, sobre todo nosotros como cooperativas de ahorro y préstamo, de lo que hemos estado viviendo con el FOCOB y con la Comisión Nacional Bancaria, nos hablan de regulación y pensamos que es coercitivo, ponernos una camisa de fuerza y de no dejar ser, de no dejarnos operar con la libertad que lo hacíamos antes. Pero recuerden que las cooperativas, desde que nacieron, desde que nacimos como cooperativas, como cajas populares, el Secretariado Social Mexicano emitió un librito amarillo que eran los estatutos de cajas populares. Cualquier grupo que se organizaba y que se estructuraba como caja popular se tenía que apegar a esos estatutos, a ese librito amarillo que desarrollaron los padres y que ya después con los años, al estar yo estudiando toda la historia y las referencias, me doy cuenta que esos estatutos no es algo que se les ocurrió a los padrecitos, sino que tomaron como base la Ley General de Sociedades Cooperativas que existía desde 1924, algo así, ¿sí? O sea que no, siempre ha habido un referente hacia una norma mayor para operar como cajas populares en su momento y ahora como cooperativas de ahorro y préstamo. Entonces, no debemos relacionar lo que es regulación con castigo, con sanciones, con eso, ¿verdad? Sino regular, debemos darle el sentido, nosotros, debemos darle el sentido de que es el establecimiento de una serie de procesos, de normativas, y de posibles riesgos, en el proceso, en cualquier proceso, ¿no? En este caso estamos hablando del préstamo, ¿sí? Entonces, regulación es eso, establecer criterios por los cuales nosotros nos vamos a conducir para poder nosotros establecer o autorizar un préstamo y en su momento recuperar, ¿sí? Entonces, ¿qué tan duro, qué tan sancionador podrá ser? Pues como nosotros lo determinemos, ¿sí? Ya hemos visto, hemos tenido experiencias, en la sesión pasada lo platicábamos, que hay personas que tú les ayudas porque llegan y te lloran y que necesito un préstamo porque se está muriendo mi mamá, mi papá, decía Domingo, ya hay gente que ya mataron a todos sus familiares y, y pues nosotros damos el préstamo con el corazón y ya para cobrarlo, caray, qué duros son, ¿no? No, pues no tengo dinero, es que, oye, pero yo te lo presté de buena voluntad, pues ahora tú regrésalo. Entonces, pues todas esas experiencias, no hay de otra, ¿sí? Ponerlos en papel para que no se nos olvide o que si yo no estoy, pues no nos vayan a, este, a, a sorprender y que todos los que están dentro de la cooperativa tengamos claros las reglas del juego. Eso es también importante porque a veces los socios se enojan cuando vienen y dicen, oye, yo quiero un préstamo para comprar un coche. ¿Qué ocupo? ¿Qué necesito? Mira, trae tu credencial de lector, tu comprobante de ingresos y tu comprobante de domicilio. Con eso ya te lo doy. Órale, se van, te traen los documentos y luego ya, si los atiende otra persona, oiga, señorita, vine y me dijeron que quiero comprar un coche y me dijeron que trajera estos 3 documentos. A ver, no, le falta esto y tiene que tener una tercera parte de ahorro. Oiga, pero es que a mí no me dijeron eso. No, pues es que está mal, así es, ¿sí? Bueno, ya se va el señor y ya trae lo otro que le faltaba. Y luego llega con la primera que lo atendió. Oye, señorita, fíjate que vine y me dijeron que trajera esto otro. Pues sí, pero te falta ahora esto otro. O sea, nosotros mismos provocamos que la gente se enoje, que si está establecido
dentro de nuestras políticas, reglamentos o nuestro manual, el que para tramitar un crédito se necesita A, B, C, D, E, F, G, H, pero que todo mundo lo sepa. De tal manera que yo cuando ingrese a la cooperativa me den mi manualito, mi material de inducción y que yo ya tenga clara cuáles son las reglas del juego. Y en ese momento yo determino si ingreso a esta cooperativa o no, de tal manera que no me sienta yo engañado, ¿sí? Adelante, Luis. Mira, ya que tocas ese tema, sí es conveniente a veces la homologación hasta de políticas o de criterios básicos, es muy importante. Me voy a extender un poquitín, ¿eh? Mira, recuerdo que nosotros fuimos alguna ocasión los de educación y Juan y yo que éramos contacto de Alcona cuando todavía Santa Margarita formaba parte de Alcona. Nos tocó ir a la plática de iniciación. Lo que tú dices era lo que al final dijeron, miren, nosotros trabajamos así, somos esto, pa, 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 pa. Al final les hacían firmar una hojita que decían, mira, aquí me vas a firmar que te di la plática y que entendiste lo que te dije. Si tú crees que puedes cumplir con esto y crees que nosotros somos la alternativa, aquí te esperamos. Y si no, pues te agradecemos que hayas venido. Me parece que eso es bueno en educación. Este es el área que estamos viendo y eso es lo que yo creo que es muy importante, de que si tengas pláticas, aunque sean muy básicas, incluso cuando van a solicitar los préstamos. ¿Por qué? Por lo que tú acabas de mencionar. Les debes de decir en realidad qué es lo que van a necesitar para que no tengan duda y no hagan especulaciones ni tengan expectativas que no van a hacer. Ahora, también acá, si es cosa de homologar criterios en las cajas, me explico. Aquí se da en la caja y yo lo he hecho, ¿eh? La caja tiene una flexibilidad en ese sentido. Por ejemplo, para una reestructura, para algún préstamo, yo que estuve en ruta de cobranza, estoy en el departamento de cobranza, conoces gente y hay gente que se acerca a ti porque tú los conoces y sabes cuál es su ruta de préstamo y su esquema de pago, ahí te va. Yo sé que hay gente que a mí se me va a atrasar hasta 5 meses y va a estar en cartera, o en 3 meses, o en 2 meses. Yo sé que se van a retrasar y que es posible que yo vaya a tener que reestructurarles, pero te va a pagar hasta ahora. Y yo tengo gente que está así. También mis compañeros, varios de mis compañeros son de una vida conocer a esa gente y después a sus hijos. Y vienen conmigo y me dicen, oye, es que quiero un sobrepréstamo de tal cantidad que voy a necesitar. Esto. No, es que me dijo el otro de mis compañeros, el otro que me visita que con esto, perfecto, yo hablo con mi compañero, oye, fíjate que está aquí tal persona y me dice que tú le dijiste que con esto. Ah, sí, es que mira, ok, perfecto. Lo que nosotros hacemos es, si yo te recomiendo a ti, oficial de crédito, oficial de préstamos, que lo entregues, pónmele ahí que yo te di el visto bueno, porque el día que venga un problema, a mí me vas a decir, oye, pues ve y ven, chécalo con él, revísalo, porque se ha dado aquí, si se ha dado en la caja, yo supongo que en las otras también, donde de repente tú haces una recomendación y algo sale mal, y pues tú tienes un cargo moral por haber ponderado ese riesgo, y yo no te hablo de mala fe ni de dolo, ¿eh? Te hablo de confianza, porque aquí has fallado, a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, di el visto bueno para dos que eran de 20, de 30, y híjole, pues ya me traían, ¿no? Mis compañeros. Y tenían razón. Afortunadamente, pues se arreglaron. Por eso sí hay que homologar hasta en esas situaciones. ¿Saben qué? El que se aviente a recomendar o a sugerir que se dé un préstamo, queda a su cargo para la recuperación en cuanto a que van a tener que ejercer presión. No, pero es que entonces no lo recomiendes, no lo des, no te comprometas. ¿Cumple con esto? Sí, dáselo. No cumple con la pena, pero no se lo des. Porque si yo les pido muchas cosas, yo se los digo y se los voy a decir como yo les he dicho aquí. No, no, mira, si tú crees que sí, diles tú da el visto bueno. Porque el día que yo
que yo ya les dije que no por esto y por esto y por esto, porque el aval no tiene bien el domicilio, por lo que quieras. Yo les dije que no. Vienen contigo y me les dices que sí. El culero soy yo, el mala leche soy yo. Le digo, y aquí en la caja pues no se trata de eso, ¿no? Y por eso sí hay que tener presente eso, lo de los criterios y normas básicas, pero sí homologarlos. Hay cajas, como dice Domingo, nosotros no tenemos tanto problema porque pues yo soy todo aquí, ¿verdad? Domingo es operativo, es el de préstamos, es el que da el visto bueno, es el que conoce y tal, Se pelea pero entre aún ellos, así, entre él mismo se pelea, ¿no? sí, no, pues es que es pero incluso dependiendo, incluso en en las instituciones que no son de tanto personal, tratar de homologar los créditos, los préstamos para que estemos enterados. Y si algo nos salió mal, como dijo la monjita, nos salió mal a todos, ¿verdad? Porque luego de repente cuando algo sale mal, es que tú fuiste y que órale pues, el que se juegue el tiro, pues que se lo juegue, ¿sale? Y es en razón de lo que dices tú, del comentario que hiciste, hay que tener mucho cuidado con las homologaciones y sí manejar hasta dónde sí, hasta dónde no, pero todos. Y el que se brinque o el que decida que tome esa carga moral para con la institución, porque no es dinero de nosotros. Yo te lo digo acá abiertamente en reuniones de mis directivos, si ha habido el comentario, ¿tú lo prestarías así si fuera tu dinero? Y ahí es cuando ya la cosa tiene otro matiz. Y nosotros como empleados, los directivos como representantes y como encargados legales de esta empresa social, tenemos que velar por esos intereses. Una, porque de aquí comemos. Yo he comido de aquí desde hace 20 años, ¿verdad? Como colaborador. Pero aparte tenemos la responsabilidad de velar por los intereses de la gente que integra esta cooperativa, que son dueños y que nos pagan por hacer un trabajo para cuidar lo que es de todos. Es Así a es. donde voy también. Debemos de tener ese sentido de responsabilidad. Y si pues nada más queremos representación y la foto y el dinero y pues está padre, ¿no? Mientras te dure, pero también en las maduras hay que dar la cara, ¿no? En ocasiones. Por eso hay que homologar y tenemos que sacar esas reglamentaciones que puedan ser comunes en ese sentido, ¿sale? Es un comentario que te digo que sí se da, a nosotros nos ha pasado así, a mí en lo personal de cobranza me ha pasado así, y creo que varios de mis compañeros han tenido, desgraciadamente, un trago amargo como el que platicó Domingo, ¿no? De que te avientan el gancho, te pagan el de 5, te pagan el de 10, te pagan el de 20, te avientan el de 200 y es donde valió para dos cosas, ¿no? Así Y uno es. es el que queda mal, uno es el que ya ves tú dijiste y le chinga. Sí, está feo, ¿no? Sí, así es, Luis. Muy bien, muchas gracias. Bueno, déjenme decirles que, por ejemplo, aquí en San Nicolás hay una política muy interesante que para algunos se nos pudiera hacer muy buena y a otros no tanto. Pero, por ejemplo, aquí, si tú llegas y recomiendas a una persona, a un familiar, para que se le haga un préstamo, tú quedas, hay dos formas. Una es de que tú le firmes como aval, que también no se permite la firma de avales sobre familiares, desde luego, sobre todo que vivan en el mismo domicilio, pero si viven en otro domicilio, pues sí, cada quien tiene sus garantías, ¿no? Sí puedes firmarle. Pero tú como persona que recomiendas a un familiar, a un amigo, a un vecino, a X, oye, mira, ven a la caja y aquí te prestan. Si tú lo recomiendas, tienes la obligación moral de ese préstamo. De tal manera que si no paga como se comprometió, a ti te avisan. Dicen, oye, tu familiar no está pagando o la persona que nos trajiste no está pagando, ahí te encargamos y tiene uno la obligación moral de presionarlos, ¿no? Incluso hasta el grado de, si en un momento dado no avanza ese préstamo, pues sí se te presiona a que presentes tu renuncia. O sea, así de plano, ¿no? Claro, hay que medir el grado
el grado de afectación que pudiera tener, ¿no? Pero pues si tú, como tú dices, Luis, si tú recomiendas, si tú ayudas a gestionar un préstamo, pues eres solidario con ese préstamo, ¿no? Claro, está la tercera opción donde tú invitas a la gente y dices, oye, ¿sabes qué? Pues acércate a la cooperativa y haz tus trámites, pero yo no te voy a ayudar a que te hagan el préstamo. Tú gestiónalo, ¿no? Yo ahí te ¿Te digo que vas por ahí línea general? en la caja lo puedes tramitar y yo te ayudo, yo te asesoro a cómo le hagas, pero ya si te lo aprueban, pues bueno, y si no, pues tampoco, ¿no? Entonces, bueno, una serie de política. Ahorita con lo que planteaba Miriam, se me ocurrió cómo tratar de ser más claro en definir lo que es una política, lo que es un reglamento y lo que puede ser un manual. Yo considero, a reserva de que ustedes lo estudien mejor, ¿verdad? Y que ahí en el grupo, pues, nos hagan sus comentarios para enriquecer la participación. Pero yo creo que podemos resumirlo de la siguiente manera. Una política es el documento donde plasmamos nuestros principios, ¿sí? En base a qué vamos a tomar nuestras decisiones, ¿sí? El reglamento podemos definirlo como que es nuestra norma con la cual nos vamos a conducir. Y el manual, pues es la guía, lo planteaba este Joel, es la guía también, Mario, de cómo debemos nosotros operar o cómo debemos hacer las cosas. Entonces, quizás esta breve conclusión, esta breve definición puede ayudar a entender mejor la diferencia entre lo que puede ser una política, un reglamento y un manual, a reserva de que ojalá esto les genere inquietud y que esto les permita meterse a estudiarlo mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, ya estamos prácticamente terminando nuestra sesión. Se fue hoy muy rápido, pero sí quiero aprovechar para darles parte de la presentación que hicimos, que preparamos para esta sesión. ¿Me permiten un segundo? Voy a compartirles la presentación. Sería esta. Muy bien. Estas, si quieren, se las podemos compartir, pues para que la vean de manera más detenida, ¿no? Es parte del material de capacitación que tenemos en Alcona, que Chris utiliza para sus capacitaciones, ¿sí? El proceso está dividido en 4 fases. La primera fase es la promoción y el otorgamiento del préstamo. La segunda es el control de políticas y procedimientos del crédito. La tercera, evaluación y seguimiento del crédito. Acuérdense que orden no supervisada no funciona, no tiene buenos resultados, ¿sí? Entonces tenemos que hacer de todas las actividades que hagamos en la cooperativa, siempre tenemos que hacer una parte de evaluación y seguimiento. Entonces, la tercera fase es evaluar y dar seguimiento al préstamo, porque luego otorgamos préstamos y llegan a los 8 días de mora, 15 días de mora, 22 días de mora, 3 meses que no nos pagaron y vinieron a decirnos qué pasó, y hasta el año ya andamos queriendo cobrar algo, pues ya es muy difícil. Y la cuarta, la recuperación de la cartera. Entonces, son estos 4 pasos, no está tan complicado. La primera fase, ¿qué implica? Pues una investigación de mercado para poder determinar cuáles son los productos o cuáles son los tipos de crédito que nuestros socios, nuestras socias quieren, necesitan. Luego, diseño de productos, la promoción,
la solicitud del crédito, evaluación del crédito, análisis de la capacidad de pago, la calificación, o sea, cómo calificamos nosotros al socio, a la socia en relación a algún referente que nosotros vayamos elaborando, pero sí hacerle una calificación y la dictaminación, si procede, no procede y bajo qué condiciones se pudiera aprobar tal préstamo. Y pues al final la entrega del cheque o el dinero o su comprobante de pago, ¿no? Para entregárselo. Fase número 2, control de políticas y procedimientos del crédito. Uno es cumplimiento del manual. O sea, para nosotros, en esa idea de mejorar los procesos, de ser más profesional, de minimizar el riesgo del préstamo, nosotros recomendamos que se trabaje sobre un manual. Puede ser tan sencillo como ustedes quieran o tan complejo, tan completo como ustedes lo quieran elaborar. O sea, eso es de acuerdo a los recursos, de acuerdo a sus expectativas, cómo lo quieren hacer. Pero puede ser un manualito hasta de 3 hojas, pero que se pongan ahí todos los criterios, las políticas, los pasos para poder dar un préstamo. Entonces, cumplimiento del manual. En el caso de las autorizadas y en las básicas, cuando se otorgan préstamos que van en contra de las políticas establecidas por la cooperativa, esas son castigadas porque están incumpliendo con sus propias normas. Ni siquiera es la norma que les impuso la bancaria, sino que ni siquiera están cumpliendo con la política que ustedes establecieron. Actuar conforme a facultades, reporte trimestral de crédito para poder calificar la cartera, cómo está, se está deteriorando, está mejorando, o sea, cómo vamos. Luego, en la evaluación y seguimiento del crédito están las garantías o las personas que están como garantías o como avales de las personas, el grado de incumplimiento. No es lo mismo a un día que se les pasó venir a abonar a allá un año, actualización de la información, cumplimientos de requisitos de expedientes. Recuerden que en el caso de prevención de actividades por lavado de dinero, el PLD, es bien importante tener bien integrados los expedientes, ¿sí? Entonces, deben de tener todos los documentos de la identificación de las personas, todos los documentos donde nosotros verificamos sus ingresos, verificamos dónde trabaja, dónde vive, todo lo necesario en ese sentido, ¿no? Y la fase 4, que es la recuperación, pues tener una política, un manual de reestructuras y renovaciones, de cómo hacer la recuperación de cartera, si vamos a estar al pendiente desde los que tienen un día a los de 8 días que tienen de atraso, qué tratamiento les vamos a dar, a los que llegaron al mes, perdón. Por ejemplo, hay cooperativas que dicen, dentro de los primeros 30 días les vamos a hablar por teléfono. De 30 a 60 días les vamos a mandar ya un aviso. De más de 60 días ya los vamos a mandar con el abogado para que empiece a hacer la cobranza extrajudicial o previa. Bueno, ya no se vale hacer cobranza extrajudicial, pero sí hacer una serie de invitaciones a los socios a cumplir con sus compromisos, con sus obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera parte. La solicitud, ¿qué documentos e información debemos integrar para la solicitud de un préstamo? La vez pasada platicábamos de si podemos hacer una solicitud general, una referencia general que pudieran ustedes tomar como referencia. Sí, primero debemos entender para qué recabamos la información, ¿sí? Pues la cooperativa debe tener la información mínima necesaria para tener bien identificadas a las personas, ¿sí? Que no nos quieran ver la cara, que no nos quieran hacer un fraude. ¿Para qué? Para que determinemos
que hay las condiciones para que nos paguen el préstamo, ¿sí? Luis Diseño dice algo bien interesante, ¿no? Dice, bueno, a ver, cuando tú vayas a autorizar un préstamo, pregúntate si fuera tu dinero, ¿lo prestarías? Pues bueno, es una muy buena pregunta. Referencias. ¿Qué tenemos que observar nosotros en las referencias? Pues las disposiciones de carácter general, la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que es PLD, reglas de carácter general, de acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, que es PLD, disposiciones de carácter general a lo que se refiere el 71 y 72 de la LRSCAP, que es PLD. Entonces, si ustedes se fijan, al momento de integrar los expedientes, mucho está basado en las disposiciones, las reglas, la ley de PLD, ¿sí? Lo que dice el artículo 33 para las de nivel 1, que no aplica a las de nivel básico, pero que pueden tomar como una muy buena referencia para ir siendo más profesionales, más ordenados, es que ningún crédito puede pasar la etapa de análisis y evaluación sin que se cuente con la información y documentación mínima. Ha habido algunos casos donde no nos traen los documentos, viene un socio, una socia, y le hacemos la solicitud. Ah, sí, a ver, trae esto, trae esto. No, pues que no. Ah, bueno, a ver, le hacemos la solicitud y pues le encargo los documentos para que me los traiga. O sea, y luego, pues queda de llegar en la tarde o al siguiente día, pasan 8 días y no nos traen los documentos y nosotros ya le asignamos un folio a esa solicitud. Ya le dedicamos tiempo a integrar esa solicitud, pero, pues no podemos pasar al siguiente nivel si nosotros no pudimos cumplir la primera etapa, ¿sí? ¿Sabe qué? Mire, tener papelitos con los requisitos para decirle, mire, esto es lo que necesitamos para hacerle su solicitud. A la hora que usted quiera, dentro del horario de servicio, la esperamos, usted viene y le hacemos su trámite. Entonces hay que tener ese cuidado. ¿Qué debe de tener el expediente para el préstamo? Pues la identificación del solicitante, que tengamos claro que la persona que está yendo a hacer el trámite es el socio. No podemos hacer trámites a terceras personas. Que ahorita va a venir mi mamá o me mandó mi hijo que le hiciera la solicitud y ya nomás viene y firma. O sea, no, porque a veces nos llevamos sorpresas muy delicadas, ¿no? Nosotros conocimos el caso de un joven que tramitó un préstamo a su mamá, pues con la confianza que le tenía, vino y firmó los documentos y no sabía lo que se estaba obligando y la metió en un problema muy fuerte, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar todas esas partes. También nos pasó el caso de que un hermano vino a tramitar un préstamo. El hermano del socio vino y tramitó un préstamo, se hizo pasar por el hermano y luego ya después no lo pagó. ¿Y qué creen que pasó? Pues resulta ser que el socio, el que sí era el socio, estaba detenido. Entonces, pues, ¿cómo le íbamos a cobrar al socio si había información donde nos decía que estaba detenido? Entonces, pues, ahí tuvimos ahí un problema que tuvimos que ir resolviendo, ¿no? Y bueno, la solicitud debidamente requisitada y en su caso copia del acta del Consejo de Administración o del Comité de Crédito en la que conste que se aprobó ese préstamo, ¿sí? O sea, no tenemos que tener la copia del acta en el expediente, pero sí tenemos que tener nosotros un control de los acuerdos del Comité de Crédito o de la Comisión de Crédito o del Consejo de Administración, quien autoriza los préstamos como respaldo a la aprobación de esos préstamos. Muchos en la misma solicitud de préstamo tienen ahí abajo número de acta y la firma del secretario de la comisión o del comité. Entonces, pues bueno, pero sí debe haber documentado que esos créditos que son facultad del Consejo de Administración a través del comité de crédito, pues esté debidamente autorizados, ¿no? Y bueno,
eso es una probadita, pues, de lo que es el material que preparamos para esta sesión. Pero bueno, ya se nos fue el tiempo. Ahora sí que, como dicen en algunas de las películas mexicanas, continuará, ¿verdad? Después veremos la siguiente parte. Este material se los paso, pero bueno, para cerrar nuestra reunión del día de hoy, les pido pues mucha participación, que seamos muy dinámicos en el grupo de WhatsApp. Hay información muy importante que podemos estar compartiendo y que puede ser de mucha utilidad, pero el grupo será tan valioso, tan importante, como se dé la participación de todas ustedes. Si no participan, pues el grupo pues nada más sirve así como para distraernos un rato, para tenerlo ahí, ¿verdad? Y no sirve de nada. O sea, ayúdenme a enriquecerlo, a fortalecerlo. Y les digo, o sea, normalmente son 30 personas las que participamos en las reuniones, pero si al final de cuentas nos quedamos con 5 personas, con 10 personas, con 10 que representen a una cooperativa, y que tengamos 10 cooperativas participando activamente, va a ser muy importante, muy valioso. O sea, no queremos cantidad de personas, queremos personas comprometidas, ¿verdad? Yo creo que lo que estamos haciendo, tanto ustedes como nosotros, es importante y nos va a ayudar mucho para muchas cosas. Aquí estamos aprendiendo muchas cosas. Y bueno, dándole respuesta nada más a Domingo de lo que dijo, ¿qué pasa si fallece el socio? En la mayoría de las cajas populares tenemos seguros de vida donde fallece el socio y el seguro nos paga la deuda. Y ese mismo seguro es para los ahorros. Entonces, cuando fallece un socio, al beneficiario se le regresan sus partes sociales, se le regresa el ahorro y se le regresa una cantidad igual de lo que tenía ahorrado. Claro, son un poco costosos esos seguros, pero bueno, tiene esa ventaja. Hay algunas cajas que el seguro, lo que tienen que pagar del seguro, se lo cobran al socio. No sé, Miriam, creo que todavía Colonias Unidas así lo hace, ¿no? Sí, sí, así lo hacemos aún. Ajá, El socio hasta ahora paga sí. lo que corresponde a ese seguro. Entonces, ¿cuál es Sí, la ventaja de que muere el deudor y el seguro cubre la deuda? sí, Pero perdón, se lo cobramos en el fondo mutual. Cada año les cobramos 300 pesos y se les paga por lo que es su préstamo hasta cierta cantidad. Se les devuelve sus saberes, lo del seguro, y se les da servicios funerarios. así es, exactamente. Entonces, pues nos puede dar la información, Miriam, para que lo consideres y lo veas ahí con tus socios. Pero estrictamente, en el sentido mercantil, si fallece un socio, lo tienen que pagar los familiares o el aval. Ya puedes hacer ahí alguna negociación con ellos, pero esa es la obligación, ¿no? Muchos dicen que muerto el deudor, ya se acaba la deuda, ¿no? Y no es así. Al menos que en el contrato o en el documento tú establezcas eso, pero pues no, o sea, no es así, ¿no? O sea, tú lo puedes cobrar tanto a los familiares como a los avales. Luis Vicenio, luego cerramos con Domingo. Dos puntos rápido con relación. Tú manejaste la sesión pasada de los problemas que han tenido alguna ocasión por la cuestión de la integración en recuperación de cartera, hombre, que te alegaban la inexistencia de la caja por lo de los directivos, por todas estas cosas. También sugeriría yo que se viera con tiempo para lo de la posibilidad de la reforma. Las asambleas extraordinarias hay que hacerlas bien para que todo eso quede zanjado. Yo creo que todas las cajas tenemos fallas en ese sentido y en atención a eso, yo te doy mi opinión, todos los juicios son tumbables en parte por esa situación que tú manejaste. Hay que tenerlo ahí presente, ¿no?
Y otra, relaciona lo de cuando fallece el socio y, por ejemplo, que no tienes el seguro. Pues bueno, digo, si la persona no tiene nada, puedes ganarle un juicio y no vas a recuperar nada, ¿no? Porque no le puedes quitar nada. Pero ahí lo que teóricamente se tiene que hacer es, en su caso, incluso abrir un juicio sucesorio si crees que te conviene abrirlo como un acreedor de esta persona y cuando entren las familias, si es que hay bienes que repartir, que entren los posibles herederos y que de ahí te paguen de la masa hereditaria. Eso es lo que teóricamente tiene que pasar. Puede ser engorroso, puede ser tardado, sí, pero teóricamente eso es lo que tiene que pasar. Por eso sí es recomendable, independientemente de que el volumen de movimientos que tenga, por ejemplo, Domingo, hablar con alguna de las aseguradoras y como Miriam, ¿no? También nosotros manejamos tú sacas un préstamo, tú pagas tu seguro, con la empresa con la que contrates, te cobra un porcentaje de la prima del préstamo y en caso del fallecimiento, en el tiempo de la duración del préstamo, pues te lo paga la aseguradora. Ahí es algo que hay que explorar, Domingo. Es muy útil, si hay que tenerlo ahí presente, eh, porque luego de repente, pues poco o mucho te puede pegar una situación de esas, ¿no? Y es preferible pagarlo. Yo recuerdo mucho que Raúl Cárdenas, exdirector de la selección mexicana y de la América, trabajaba para seguros hace 30, 40 años y él decía, a ver, los seguros son así de simples, es una apuesta. Tú me apuestas a que no te mueres y yo aseguradora te apuesto a que sí te mueres. Nada más que tú me pagas la prima en tu apuesta y yo te pago cuando te mueres, no a ti, a tus beneficiarios. Hay que tenerlo en cuenta. Es una herramienta que hay que manejar también a futuro con la posibilidad de una mutual de seguros para que fuera más barato para nosotros mismos, ¿sale? Gracias por la atención. Muchas gracias, Luis. Excelente cierre. Mi estimado Domingo. Sí, mira, sí, a mí me interesa eso, lo de los seguros, porque yo siempre he pensado que eso es un riesgo. Inclusive ahí en Alcona se estaba viendo lo de Prive, que lo estaba viendo el licenciado Barbosa, pero finalmente ya no se supo más. Yo mandé información y todo eso, pero no se supo en qué quedó. O sea, pero sí me interesa, ojalá con la compañera que sí tiene seguro, que me pudiera proporcionar el teléfono para hacer contacto, para que me explique bien cómo está, y yo ver la posibilidad de los socios, para plantearles esa situación, porque muchos piensan que a lo mejor su dinero está en riesgo, y quién le conviene invertir en un dinero que va a estar en riesgo, ¿verdad? Entonces eso sí nos ayudaría mucho para decir, no hay bronca, el que se muere lo paga el seguro, y el seguro lo vamos a pagar nosotros de manera individual. Entonces, ese es por un lado. Por el otro lado, yo soy de lento aprendizaje y y ojalá nos pudiera definir, voy a tomar nota, sobre la regulación. En Alcona mucho manejamos que las cooperativas tienen una regulación excesiva y que nos están partiendo la madre y no sé qué tanto rollo. Yo entiendo como regulación el estricto cumplimiento de las normas jurídicas que se le imponen a las cooperativas. Así yo lo tenía entendido, pero no sé en sí cuál sea la definición correcta para tomar nota como ustedes la interpretan. Sí, no, esa es la definición legal jurídica de lo que es la regulación, ¿no? ¿Cuál es la base? Las normas y las disposiciones establecidas. Y la regulación es que cumplas con esas normas y regulaciones. En el caso, muchos dirán entonces, ¿por qué está peleando Alcona porque no se le aplique la regulación de la LRASCAP? Porque es contraria al derecho social, ¿sí? O sea, las leyes y las regulaciones que quieren implementar en nuestras cooperativas de ahorro y préstamo, sí, afectan derechos humanos para los que somos socios de las cooperativas. Están rompiendo con la naturaleza de nuestras organizaciones. Por eso buscamos no que no haya regulación para nosotros,
sí, que haya una regulación, pero que sea adecuada a nuestra naturaleza. Y yéndonos a lo más básico, a lo elemental, nuestra regulación, pues son nuestras políticas y nuestros reglamentos que nosotros, con el Consejo de Administración y la gerencia y las personas que estamos colaborando en la cooperativa, participemos en la definición de esas normas, ¿no? Que sea algo consensuado y en beneficio de las socias y de los socios. O sea, a lo mejor alguien te dice, oye, pero la cobranza legal, ¿cómo me va a beneficiar a mí como socio? Bueno, si tú debes, te perjudica porque te vamos a cobrar, pero a los demás socios que tienen sus ahorros con nosotros, los va a beneficiar. Entonces debemos pensar en el bien de todos, ¿no? Entonces, esa es la definición jurídica la que planteas y la que yo estoy comentando es en base al proceso histórico de la lucha que nosotros estamos llevando, ¿no? O sea, sí regulación, pero que no rompa con nuestra naturaleza, ¿sí? ¿Sale? Perfecto, sí, ya me queda claro, entonces no andaba tan equivocado. Pero sí, no estás en lo correcto, ¿no? Y de los seguros, ¿por qué no avanzó el trabajo que se hizo con Moisés, que él sale de Prive? Es porque no hubo mucha respuesta de todas las cooperativas. O sea, en una aseguradora, en un seguro mutualista, conviene cuando hay mucha gente que está participando, mucha gente que está aportando sus cuotas. Entonces, como sí, muchos mandaron su información, casi el total de las cooperativas, integramos la información, se le mandó, pero no es una cantidad importante como para poder negociar condiciones favorables para nosotros. Entonces, bueno, ahí está el esfuerzo, sigue estando latente, ¿verdad? Ya cuando sintamos que hay más unión, que hay más compromiso con este proyecto, pues lo desempolvamos y lo volvemos a poner en la mesa. Por lo pronto, conocer las opciones que hay y pues que ustedes tomen la mejor decisión en ese sentido, ¿sí? O sea, Sí, porque, por quiero, ejemplo, están los seguros de ahorros y préstamos que es lo que está ahí pendiente, está ahí en la palestra. Pero algo más pequeño y más fácil de operar está también lo que nos ofreció Moisés de los seguros de automóvil. O sea, si tú como caja vendes el seguro a tus socios, tú como caja vas a tener un beneficio económico y pues nadie levantó la mano para decir si sí le entraba o no le entraba. Entonces, pues bueno, nosotros no desistimos, resistimos, somos tercos, lo vamos a seguir comentando con ustedes y en el momento en que se dé la oportunidad, pues ahí lo implementamos, ¿no? lo que yo quiero entender que si lo hacemos por cooperativa particular nos sale mucho más carico que hacerlo toda la organización, ¿no? Así es, porque nos ofrecen un mejor costo si entramos todos como Halcona. O sea, ahorita sí, pues yo te doy el dato de Moisés para que le hables y te haga un presupuesto. Oye, ¿en cuánto me sale esta protección? Pues te va a dar en los precios de mercado. La idea era de que entráramos todos como Halcona para decir somos 350,000 socios. Entonces, si te iba a cobrar 50 centavos por socio por cada peso o 20 centavos por cada peso, pues a lo mejor nos quedaba en 15, pero como no hubo pues ese acuerdo general de todas las cooperativas, pues ahí quedó pendiente, ¿no? Pero por lo pronto le digo yo a Miriam que nos comparta la información para que te pongas en contacto y tú lo analices, ¿sale? Perfecto. Ok, muchas gracias. Pues compañeras, compañeros, agradecerles mucho la atención que tuvieron para esta sesión. Les mando el documento, les mando el documento que elaboró Chris
ese documento es parte del curso que nosotros estamos dando en las cooperativas. Si de alguna manera, en lo particular quieren algún curso de capacitación, pues ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros y nos ponemos de acuerdo para ver cómo se puede desarrollar. Entonces, agradecerles, que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todas y todos. Y les pido de favor que estén muy activos en el grupo para poderlo enriquecer, poderlo fortalecer y que sea de utilidad para todas y todos. Muchas gracias. Buen día, gracias. Gracias, buenos días.